Y bueno, me iré presentando. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Fiorella Ávila. Soy estudiante de quinto año de la carrera de Medicina Humana de nuestra universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y el día de hoy voy a estarles hablando una continuación, podría decirse, de la teoría, de esta teoría. He estado revisando su PPT, entonces he puesto algunos puntos importantes, pero antes de empezar es bueno ubicarnos, ¿no? El contenido de nuestra expo será el Clostridium, Listeria y Lactobacillus. Entonces, ¿dónde nos ubicaremos? Este esquemita bonito lo saqué de Lecturio. Si no conocen Lecturio, es una página de... Tiene información de medicina en general, pero también bastante info específica de microbiología, ¿no? Entonces, de este cuadro saqué que lo que hemos estado viendo nos ubicamos aquí. ¿No? Mi compañero habló un poco de bacilos y ahorita yo voy a hablar de listeria y de clostridium y también de lactobacillus, ¿no? Entonces, estamos aquí en los bacilos, gran positivo, porque sabemos que hay otras formas que mi compañero ha explicado, ¿no? Iniciando con clostridium. En cuanto a las generalidades, un poco sobre su microbiología, sabemos que estos son bacilos rectos o ligeramente curvos y en general, como ya repetimos, gran positivos. Estos sí forman esporas que pueden ser terminales o subterminales que mencionó mi compañero, y en general van a ser móviles, ¿no? Excepto Clostridium perfringens, ¿no? Van a tener esta motilidad gracias a flagelos, que son pequeñas estructuras a su alrededor, en este caso perítricos, que van a estar alrededor de todo su perímetro. En cuanto a su metabolismo, estos van a ser anaerobios estrictos, aunque algunos pueden tolerar pequeñas cantidades de oxígeno y van a poder fermentar carbohidratos y ser catalasa y oxidasa negativos. Existen distintos tipos de Clostridium. Su PPT, en su teoría, se enfoca nada más en Clostridium botulinum. Así que vamos a hablar un poco más sobre esto, ¿no? Sabemos que su hábitat va a ser tierra o sedimentos marinos también. Su virulencia va a ser su toxina botulínica, que en su PPT detallan bastante de la patogenia, así que voy a intentar explicarlo lo más detallado posible esa parte. Y su transmisión va a ser mediante la ingestión de esporas o de la toxina preformada. Y la presentación clínica, que también la voy a detallar más adelante. Y quería tomar un momento, como preguntaron en la anterior exposición, sobre las esporas, ¿no? Si pueden ser terminales o subterminales, que lo coloqué aquí en la misma imagen, pero en realidad, como dijo mi compañero, dudo que les pregunten algo tan específico, pero bueno, les dejé en la PPT que en cada tipo de Clostridium la ubicación va a ser distinta, ¿no? En Clostridium tetani va a haber una ubicación de las esporas esférica, de manera esférica en la parte terminal. En Clostridium tertium, que es otro tipo que ni siquiera lo mencionan acá, va a ser oval. Y en la parte de Clostridium botulinum va a ser eh, oval y subterminal, o sea, antes del final. Ahora, para hablar un poco de la toxina botulínica, primero vamos a ver cómo es una terminación axónica normal, ¿no? A grandes rasgos, primero un estímulo nervioso induce la entrada de calcio que va a provocar la liberación de acetilcolina. Es importante que recordemos esta acetilcolina, que van a ser estas bolitas azules de acá, ¿no? Y bueno, en una persona normal se libera calcio, se libera la acetilcolina y se ocurre la contracción muscular, ¿no? Las acetilcolinas se unen a los receptores de la membrana postsináptica, que no es más que el músculo, y esto va a causar la contracción, ¿no? Que podamos mover el músculo. Ahora, ¿qué pasa con la toxina botulínica? Esta toxina botulínica pasa del intestino al sistema circulatorio, ¿no? Es por eso que puede llegar al sistema nervioso. Entonces, un axón recoge la toxina botulínica que va a escindirse, es decir, colocarse en una cadena pesada y otra ligera, que van a tener distintas funciones, ¿no? Y a grandes rasgos, la cadena ligera de la toxina botulínica va a interrumpir la transmisión de la señal, es decir, va a evitar que se pueda liberar esta acetilcolina que era importante, ¿no? Este gráfico lo voy a explicar más detalladamente más adelante, no se preocupen, pero esta era una introducción, algo pequeño a grandes rasgos, ¿no? Ya hablamos de sus generalidades, bueno, morfológicamente ya hablamos que son bacilos rectos o ligeramente curvos, que pueden ser esporulados y que no forman cápsulas. ¿Y cuál va a ser su importancia médica, no? ¿Por qué estamos estudiando esto? Que esta situación, esta toxina botulínica, es la más potente de la naturaleza, ¿no? Tanto así que una dosis tan pequeña como un microgramo puede incluso matar a una persona.
y esta va a ser una metaloproteinasa que va a actuar en esta unión neuromuscular, ¿no? Y va a causar lo que se le llama parálisis flácida, es decir, que no va a haber contracción. Ahora, en su PPT describen sobre la toxina botulínica como con 8 serotipos principales, de la A a la G. Pero van a ser importantes solamente los serotipos que van a afectar al ser humano, que van a ser el A, B y ocasionalmente el F. Y es importante reconocer que esta toxina botulínica está clasificada como categoría A de amenaza bioterrorista, ¿no? Es decir, tiene una alta letalidad y es muy fácil que se disemine que contagie a más personas, ¿no? Y hablamos de la cadena a la membrana presináptica, ¿no? Le llaman región B, acuérdense B de binding, y la cadena ligera va a ser la región A, que va a ser la región activa. Y esta va a ser la que va a inhibir la liberación de acetilcolina. ¿Y de qué manera la inhibe? La toxina va a entrar en las neuronas motoras por endocitosis, ¿no? A través de esta cadena pesada, ¿no? Y es la cadena ligera, la activa, la que se va a clivar a proteínas específicas que detallan su PPT, ¿no? Su PPT menciona específicamente las proteínas SNAR, como SNAP25, BAM, sintaxina. ¿Y qué va a hacer esto? Esto va a evitar que se forme el complejo de Snaring, ¿no? Son esenciales para, este complejo SNAR es esencial para que se fusionen las vesículas de los neurotransmisores. Las vesículas son estos circulitos de acá, son como bolsitas, por así decirlo, que dentro van a llevar las proteínas. Bueno, en este caso la acetilcolina va a llevar. Entonces, si no se forman estas bolsitas que llevan la acetilcolina, no se va a poder sacar la acetilcolina para el músculo, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, se va a bloquear la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular, ¿no? Y el resultado va a ser una parálisis flácida que ya mencionamos, ¿no? Que puede llegar incluso a comprometer los músculos respiratorios, ¿no? Si es que aumenta a gran escala, por así decirlo, ¿no? Entonces, este es en resumen, cómo funciona esta toxina botulínica, ¿no? Este, este gráfico lo saqué también de Lecturio. Si desean profundizar un poco más, también les recomiendo bastante. Y ahora, ¿cómo es la parte clínica que en su clase describen tres importantes, ¿no? El botulismo infantil, el botulismo alimenticio y el botulismo por herida, ¿no? Voy a iniciar hablando un poco más detalladamente del botulismo infantil, porque como menciona su PPT, es el más común. Este va a dar el síndrome del bebé flácido, ¿no? El floppy baby syndrome, que acá hay unos términos médicos, pero en general va a tener hipotonía, es decir, un tono muscular bajo, por así decirlo, si es que, como explicamos, la acetilcolina era necesaria para que los músculos se contraigan, entonces el bebé no va a poder contraer sus músculos, ¿no? Va a tener debilidad muscular, disminución de los reflejos en general, porque también necesitan tono muscular, ¿no? Para que se den una pérdida del control cefálico, que van a ver que cuando agarran al bebé está así como aguadito. Como mencioné, es la forma más común de botulismo y afecta a infantes entre 3 a 20 semanas de edad, generalmente menores a 6 meses, ¿no? Y se considera una emergencia médica por el potencial mortal. En cuanto al alimenticio, este va a tener una incubación igual, ¿no? De 18 a 36 horas y va a ser la intoxicación debido a la ingestión de un alimento contaminado, ¿no? Y uno se puede contagiar mediante alimentos crudos o mal conservados. O por herida que se va a dar por una contaminación en la que un objeto con, con la bacteria entra a nuestro organismo, ¿no? Y ya va directamente al torrente sanguíneo, sin necesidad de pasar por la parte gastrointestinal. Ahora pasaremos a hablar sobre listeria. Eh, Listeria es una familia amplia, tiene 17 especies, pero la que va a ser más importante para nosotros va a ser Listeria monocytogenes, porque este es el único que va a ser patogénico para el ser humano, ¿no? Hay uno que también se dice que causa en rumiantes, pero no en humanos, ¿no? Entonces, el único que vamos a estudiar va a ser Listeria monocytogenes. Acá tenemos una imagen microscópica.
Su morfología va a ser de un bacilo corto, a veces empalizado o en forma de cocobacilo. Va a tener motilidad, que vamos a ver en la siguiente PPT. Es un gran positivo, no forma esporas, no posee cápsula y es anaerobio facultativo, catalasa positivo y oxidasa negativa. Es bastante importante su motilidad y lo vamos a ver después en su patogenia. Este es algo característico, lo llaman un tumbling motility, que posee 5 flagelos polares y lo llaman como en volteretas, ¿no? Cuando hay temperaturas menores a 30 grados Celsius. Aquí lo vemos, que es como si estuviera girando, ¿no? Y aparte de que nos ayuda a diferenciarlos de las corinebacterias, que esos no tienen flagelos, que si bien no les han enseñado, tal vez en alguna otra clase les mencionen, va a ser importante para su patogenia, como veremos más adelante, ¿no? Pero por ahora hablaremos primero sobre dónde encontramos a Listeria, ¿no? El hábitat natural de Listeria va a ser la tierra, ¿no? El suelo. Entonces, donde también lo vamos a encontrar es en las heces, ¿no? Porque los animales de las granjas, de lugares abiertos, hacen heces en la tierra. Entonces, estas heces de animales pueden, mediante contaminación cruzada, afectar a los alimentos que están en descomposición, ¿no? Y también se habla de un posible factor mecánico que llegue incluso a las plantas de concentración donde se procesan los alimentos en general, y así llega hacia nosotros, ¿no? Por eso se dice que la vía de transmisión principal es la vía alimentaria, ¿no? Cuando hay alimentos mal lavados, cuando hay muchas moscas, cuando hay centros de procesamiento que no tienen las medidas adecuadas, llega esta listeria a las personas, ¿no? Y más aún sabiendo que puede formar biopelículas en superficies, ¿no? Ya sea tuberías, equipos, etcétera, y esto va a dificultar que se elimine y así llegue a la persona. Y pongo un refrigerador, ¿por qué? Porque no se puede confiar en la refrigeración. Como mencionamos anteriormente, estos pueden crecer en bajas temperaturas, ¿no? Un refrigerador usualmente está en unos 10 grados, menos de 10 grados, y estos pueden, según su PPT, incluso hasta a 0 grados sobrevivir, ¿no? Y se necesitan tan solo 10 a la sexta unidades formadoras de colonias, y que suena como bastante, pero en realidad no es tanto, por, para que se den los síntomas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los alimentos que van a estar en riesgo? Los productos de origen animal que puedan estar contaminados, alimentos listos para llevar, la carne cruda o poco cocida o frutas y verduras que estén mal lavadas. Ahora, hablamos hace un rato sobre su patogenia y sobre por qué era importante que se moviera. Bueno, primero en la patogenia se va a dar la invasión, ¿no? La listeria se va a adherir a la célula usando proteínas de superficie, que son las internalinas A y la internalina B. Y estas proteínas interactúan con receptores específicos de la célula huésped, ¿no? En el caso de la internalina A va a unirse a la decaderina y en el caso de la internalina B con el c-Met, ¿no? Y esto va a desencadenar la internalización, por así decirlo, de la bacteria en una vacuola dentro de la célula. Luego vamos a tener la lisis de la vacuola, ¿no? O sea, una vez que está dentro de la listeria, escapa de la vacuola usando la listeriolizina O, que también lo puse en rojito porque es importante. Es una toxina que va a perforar la membrana de la vacuola en la que estaba esta listeria. Y también las fosfolipasas, ¿no? Fosfolipasa A y fosfolipasa B, que van a degradar los lípidos de la misma membrana, ¿no? Y así la bacteria es liberada ya en el citoplasma, dentro de la célula. Luego tendremos la parte de la replicación, ¿no? O sea, cuando esté en el citoplasma, la listeria se va a replicar activamente y va a dar algo que es la polimerización de la actina, ¿no? Utiliza una proteína bacteriana que es la ACTA, que está acá, y esta va, por así decirlo, reclutar actina de la célula huésped para formar como una cola que permite el movimiento intracelular de la bacteria, ¿no? Que lo llaman algunos como un cohete, ¿no? Que la célula se pueda mover como un cohetito y gracias a este impulso de la actina, la listeria puede empujar su membrana contra las células vecinas, como está haciendo acá. Entonces, esto se le llama como una protrusión,
que es fagocitada por la célula del costado, ¿no? Y así infecta, ¿no? Se da la ruptura de la vacuola de dos membranas también, y también está mediada por la ah, listeriolicina O, etcétera, y se repite el ciclo, ¿no? Pero por eso era importante mencionar que tenía un movimiento y que producía la polimerización de actina. Ahora, en cuanto a la clínica de la listeriosis, brevemente lo que mencionan en su teoría, quería mencionar que solo ocurren de 0,1 a 10 casos anuales por millón de personas, ¿no? Entonces, es algo bastante raro, por así decirlo. ¿Y por qué? Porque la razón principal va a ser un sistema inmunológico debilitado o inmaduro, ¿no? Entonces, una persona sana, una persona con el sistema inmune saludable, no debería desarrollar listeriosis. Entonces, los pacientes inmunocompetentes van a ser los que en general lo desarrollen, ¿no? Y ellos o no se enferman o pueden desarrollar una gastroenteritis autolimitada, ¿no? Algo leve, ¿no? Con un tiempo de incubación de 6 a 48 horas y tener algo de corta duración. Pero, ¿qué va a pasar con personas en grupos de riesgo? Uno de ellos, las mujeres embarazadas, ¿no? Se da una cadena, ¿no? Primero la madre ingiere los alimentos contaminados, luego pasa a la sangre materna, ¿no? Se da una bacteriemia, que la listeria esté en la sangre. Esta listeria va a colonizar la placenta y va a translocar al feto, ¿no? Porque es lo que está creciendo dentro de la madre. Esta infección fetal puede llevar al aborto, parto prematuro o sepsis neonatal. ¿Cuándo? Si es en el primer trimestre, puede llevar al aborto espontáneo. Y si es en los últimos trimestres, ya una muerte fetal intrauterina. Pero ¿qué pasa si el bebé nace, ¿no? Se da una listeriosis neonatal, una forma temprana. Va a ser un síndrome bastante conocido que es el síndrome de granulomatosis infantiséptica. Y si es de forma tardía, una meningitis o una bacteriemia neonatal, ¿no? Eso es todo lo que deberían saber, ¿no? Que hay grupos de riesgo, en general pacientes inmunocompetentes, o grupos de riesgo que son más importantes todavía, las embarazadas y los niños, ¿no? Pacientes que también tienen riesgo, ¿no? Son los pacientes inmunocomprometidos, es decir, aquellos con VIH-Sida, pacientes mayores de 65 años, pacientes con cáncer o trasplantados que los mencionan en su PPT, pacientes con diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, como tienen un sistema inmune debilitado, no pueden controlar la infección, ¿no? Y en ellos ya se da ah, una bacteriemia sin foco evidente, ¿no? Que van a presentar fiebre, mialgias, fatiga, puede haber náuseas y diarrea, etcétera. Ahora, esta imagen la saqué del librito de gráficos de enfermedades infecciosas y era para traerles una pequeña pregunta que, como vi que en su PPT les hablaba bastante sobre los factores de virulencia de listeria, quería que me dijeran cuáles son. Ah, de la lista que tengo acá, ¿cuáles son los factores de virulencia clave que permiten que Listeria monocitogenes pueda evadir el sistema inmunológico y diseminarse en el organismo? Es más de uno. Pueden ser dos, tres, pueden ser todos, puede ser ninguno. Díganme, ¿qué opinan? También si no saben, no hay problema. Un tiempito mientras voy a tomar agua. Vendusca nos dice la A, muy bien, A es parte de la respuesta. Como hablamos, ¿no? La listeriolicina O permite el escape del fagosoma al citoplasma, evitando la degradación por los lisosomas, ¿no? Pero hay más respuestas. Faltan otros que no ha mencionado, pero muy bien. La B también, ajá, A y C me menciona. Muy bien, está dando por partes, pero sí, o sea, todos los que han dicho sí, es A, B y C, como dice la respuesta. Porque qué bueno que nadie me ha dicho la D, porque como dije al principio, la listeria no tiene cápsula de polisacáridos, ¿no? Entonces D es la única incorrecta. Como mencionó a Miluska, a la listeriolicina O sí, como mencionó Angelina,
Internalina sí, como mencionamos, internalina A y B, que van a unirse a receptores específicos cada uno, como la caderina y el EMET. Y la C, que es la ACT-A, que justo les mencioné un ratito que me trabé todavía. Así que recuerden eso, que Listeria no tiene cápsula de polisacáridos. Y quería hablarles un poco sobre la prevención de tanto de Listeria, Bacillus y Clostridium, porque en su PPT cada uno de los microorganismos lo mencionaban y después decían sobre su prevención. Así que tal vez es fija para su examen y para su vida en general, ¿no? Listeria se previene en general con una refrigeración adecuada de alimentos, es decir, con un correcto, con una correcta limpieza. También evitando productos no pasteurizados y una buena cocción de carnes y embutidos, ¿no? Y un punto clave es sobre los pacientes en riesgo que les mencioné, ¿no? Las embarazadas, los inmunosuprimidos, los ancianos, los niños. Bueno, Bacillus cereus y Bacillus anthracis, que explicó mi compañero, se da con una conservación y refrigeración rápida de alimentos cocidos como arroz, buenas prácticas de higiene. Y en el caso de Bacillus anthracis, como vieron, es el único que tiene vacuna disponible, ¿no? Entonces es resaltante. Entonces, sé que la prevención se puede dar con vacunación en animales en zonas endémicas, evitando productos de animales contaminados y bioseguridad laboral. Y en el caso de Clostridium botulinum, con conservas correctamente esterilizadas y no dar miel a niños menores de 1 año, ¿no? Que esto es, que me olvidé mencionarlo justo, que Clostridium está bastante asociado a la miel en los niños, ¿no? Tal vez es fija para la vida. Y otros puntos claves, ¿no? Que Bacillus cereus produce enterotoxinas, que Bacillus anthracis es un agente de bioterrorismo, ¿no? Habrán escuchado de el anthrax en las guerras biológicas. Y el Clostridium botulinum es una toxina paralizante, ¿no? Ahora hablaremos sobre lactobacillus, ¿no? Que como lo puse acá, era como un superhéroe, porque hemos estado hablando de bacterias que son malas para la salud, o sea, que nos causan enfermedades y en general no las queremos. Pero en el caso del lactobacillus puede darnos cosas positivas, ¿no? En general va a ser parte de la flora benéfica humana, ¿no? En él va a estar tanto en el intestino, en todos los seres humanos, y en la vagina en el caso de las mujeres. Y hay más de 170 especies escritas, ¿no? Por eso ¿a qué se refería el bioterrorismo? Ya, te lo explico brevemente. Bueno, era de Bacillus anthracis, ¿no? Pero un agente de bioterrorismo se refiere a cuando usan las enfermedades parte de la guerra, como las esporas del anthrax, las utilizaban en guerras para matar a varios soldados, ¿no? Ponte, agarraban esporas de anthrax y las lanzaban en un cuartel o en una ciudad y así mataban un montón de personas. Muy interesante, pero triste, ¿no? Cómo usan las enfermedades para el daño humano. Bueno, siguiendo con lactobacillus, estos van a ser bacilos delgados y largos, gram positivos, anaerobios facultativos o microaerófilos, y van a tener alta tolerancia a ambientes ácidos, ¿no? Bueno, pues como en el caso de la vagina, que es un ambiente ácido, van a poder sobrevivir, ¿no? Y también la acidez gástrica, es un ambiente ácido, sobreviven. Y más bien ayudan, ¿no? Y como les decía, hay más de 170 especies escritas, entonces se me hacía difícil poder hacerles un cuadro con las características de todos, pero esto es a grandes rasgos, ¿no? Y bueno, acá en el libro de microbiología de TI les menciona sobre la microbiota, ¿no? Y aquí en la microbiota normal del intestino delgado al intestino grueso van a ver que el lactobacillus es parte del intestino grueso. Y en el caso de la microbiota normal de los genitales externos femeninos también se encuentra lactobacillus, ¿no? Junto a otras bacterias, ¿no? Con esto me quiero referir o dar un momento para mencionar que no todas las bacterias, por el simple hecho de que sean bacterias, ya son malas, ¿no? O sea, van a ver que aquí hay, por ejemplo, Clostridium o algunos otros tipos de difteroides, etcétera, que han escuchado que producen enfermedades, ¿no? Staphylococcus, pero hay algunas cepas, por así decirlo, o en pequeñas cantidades, no van a ser dañinas, ¿no? Entonces, van a ser parte de nuestro organismo. Y de hecho, tenemos más bacterias dentro de nosotros que mismas células, ¿no? Así que es bastante importante conocer esta microbiota. El cultivo, cuando mencionan en su PPT 3 maneras, ¿no? El agar sangre, que usualmente presentan alfa hemólisis, el agar MRS, que es el Man rugosa Sharp, que es un medio selectivo ideal para este lactobacillus, y medios cromogénicos, ¿no? Que van a permitir diferenciarlos por el cambio de color.
Ahora, ah, ya hablé bastante de lactobacillus, pero quería mencionarles cómo actúan, por ejemplo, en un medio como la vagina. Aquí tenemos unas celulitas que puse, que van a ser las células epiteliales de la vagina. Y aquí tenemos las bacterias, ¿no? Que como les dije, van a ser principalmente lactobacillus. Hay varios tipos, ¿no? Como el lactobacillus inel, crispatus, gasseri, Jenseni, etcétera, ¿no? Y los lactobacillus, como son parte de la microbiota normal, van a formar una biopelícula protectora que va a bloquear la colonización de otros microorganismos indeseados, ¿no? En menor proporción también hay otras bacterias, ¿no? Que pueden ser malas si es que proliferan. Como les mencioné, hay Corynebacterium, hay Streptococcus, Gardnerella, Mobilungus, etcétera, ¿no? Pero hay en pocas cantidades y están controladas por estos lactobacillus. Por eso decimos que son buenos, que son los superhéroes, ¿no? Entonces, lactobacillus van a producir ácido láctico, que mantiene un pH vaginal ácido, inhibe estos microorganismos patógenos, ¿no? También van a producir estos lactobacillus peróxido de hidrógeno, que van a proteger, van a ser bactericidas, ¿no? Es decir, van a matar las bacterias malas y va a proteger contra infecciones. Y también va a producir agentes tensioactivos que van a favorecer la eliminación de patógenos que sean negativos, eh, ya que alteran la tensión superficial de las secreciones vaginales, ¿no? Es decir, hacen que sea más pegajosita y lo boten. Pero ¿qué pasa si es que hay por ejemplo, en este caso estoy poniendo la vagina, ¿no? Pero también podría ser el estómago que estuviera inflamado, tuviera un crecimiento anormal de otras bacterias o bueno, en otro lado, una disminución de estos lactobacillus, ¿no? Disminuye esta población de lactobacillus. Entonces, hay algunas, bueno, digamos, por ejemplo, en este caso era, si no mal recuerdo, Gardnerella, por ejemplo, digamos uno al azar, que produce algo que mata estos lactobacillus. Va a inflamar la zona, va a producir la muerte de algunas células, en este caso la vagina, y va a ser dañino para la persona. Entonces, es por eso que tenemos que controlar la población de lactobacillus, tanto en la vagina como en el sistema digestivo. Porque es un eje, ¿no? En este caso ahora voy a hablar un poco de la microbiota, que va a formar parte del eje intestino, microbiota, cerebro, ¿no? Cómo factores externos como la alimentación, la forma en la que uno nació, los fármacos que toma, la cantidad de ejercicio que uno hace, puede afectar la cantidad de lactobacillus que tenemos en nuestro sistema digestivo, ¿no? El estrés mismo también puede disminuir la cantidad de lactobacillus y si disminuye la cantidad de lactobacillus va a proliferar a otros microorganismos que no son deseados, ¿no? Entonces, ¿cómo ayuda el lactobacillus en el caso del intestino? Va a inhibir bacterias patógenas con ácido láctico y bacteriocinas, va a mantener el equilibrio de la microbiota sana, va a prevenir una disbiosis, es decir, que eso que les dije, ¿no? Que aumenten las bacterias malas, va a estimular las defensas y regular la inflamación, va a ayudar a fermentar carbohidratos y proteger la mucosa intestinal. Y también tiene un uso clínico, es decir, hay personas que recomiendan el consumo de lactobacillus como pastillitas, ¿no? Si ponen lactobacillus en Google les van a salir pastillitas para que puedan tomar o el mismo yogur con probióticos que pueda ayudar a la proliferación, ¿no? Los probióticos van a ser estos mismos lactobacillus, las bacterias buenas. Los uh, prebióticos van a ser aquellas sustancias que fomenten la aparición de estas bacterias, pero no las bacterias por sí mismas, ¿no? Y los simbióticos van a ser aquellas pastillas o aquellos suplementos que tengan ambos, ¿no? Tanto probióticos como prebióticos. Entonces va a poder tener incluso un uso clínico para la persona. Esta fue la bibliografía que usé y muchas gracias. Si es que tienen alguna duda me la pueden dejar por el chat del Meet. Estoy atenta. Y en un ratito les comparto la PPT si la desean usar como flashcard. Si no hay dudas, Gino, me avisas si todo bien. Ahí voy a tomar una foto de evidencia antes de irme. Sí, está bien. Igual yo te mandé un par. Sí, ya vi. Muchas gracias. Bueno, chicos, si no hay ninguna consulta.